Hola, nos alegra mucho volver a encontrarnos, reunirnos nuevamente para estudiar la palabra. Sé que ha sido un tiempo genial, espero también lo estén disfrutando como nosotros. Nuestros pastores les envían un fuerte abrazo, un saludo, los motivamos para que sigan así firmes, constantes y sigamos estudiando juntos la palabra. Hoy vamos a tener un nuevo tema y quisiera que iniciáramos con una palabra de oración para que preparemos el ambiente. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que hoy abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu palabra, que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hace 8 días vimos una clase muy importante, identidad y carácter, ¿recuerdan? Y vimos que nuestra identidad es la base, porque tal vez a través del tiempo nuestra identidad se vio afectada por modelos, por diferentes cosas que nosotros nos sucedieron, palabras de otras personas, y que esa mala identidad es lo que el enemigo aprovechó para hacer que nosotros estuviésemos alejados del plan y propósito de Dios. Y también vimos el carácter, lo importante del carácter, y vimos que ese carácter se va transformando a través de nuestros pensamientos, que se convierten en sentimientos. Esos sentimientos los llevamos a decisiones, esas decisiones que tomamos, entonces las llevamos a acciones. Esas acciones se convierten en hábitos y esos buenos hábitos determinan ya lo que es mi carácter. Es importante recordarlo. Cuando tenemos carácter podemos tener madurez, que es sacrificar un beneficio a corto plazo por un beneficio a largo plazo. Eso es madurez, cuando tenemos la capacidad de sacrificar un beneficio a corto plazo por un beneficio a largo plazo. Es hacer lo correcto cuando no lo queremos hacer. Eso es carácter. Y hoy vamos a hablar de un nuevo tema. Es un tema muy importante, es un tema que como todos son muy extensos y tratamos de comprimirlos, es la palabra, para tratar de extraer lo más importante. Este tema queremos verlo en 2 sesiones. Hoy vamos a ver la primera parte y en 8 días vamos a continuar con la segunda parte. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia. La gracia, y quisiera que habláramos acerca de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo lo ven allí en la pantalla, dice que es entender que la gracia es la habilidad y poder de Dios para iniciar, mantenernos y finalizar nuestra vida cristiana. Fíjense en lo que dice este objetivo que tenemos, y de hecho el objetivo ya nos está hablando y nos está dando una primera definición de lo que es la gracia. La gracia es la habilidad y poder de Dios para iniciar, para mantenernos y para finalizar nuestra vida cristiana. Eso es gracia, porque la gracia es algo que Dios ha provisto en su bondad para todos nosotros. La gracia es muy amplia y por eso vamos a tratar de ir paso a paso para que podamos entender claramente qué es la gracia y de qué manera se manifiesta en nuestra vida. Entonces, esa sublime gracia que Dios nos ha dado es esa gracia que nos ha salvado. Porque en nosotros no había algo bueno, no había ni siquiera el deseo de hacer bien las cosas. En algunos momentos tal vez, pero no siempre. Y quisiera que lo viéramos cómo lo dice la palabra, cómo nos lo muestra la palabra. Pablo en Efesios, el capítulo 2, verso 8, lo tienen en su pantalla, quisiera que lo leamos juntos. Dice el verso 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué tal ese versículo, no? Impresionante, no hay mucho que explicar de él, porque Pablo cuando le escribe a los Efesios dice que nosotros fuimos salvos por gracia. Dice que fue por gracia cuando creímos.
Y si fue por gracia, entonces dice que no es por nosotros, no es un mérito nuestro. La salvación no proviene de nuestro esfuerzo, no proviene de nuestras obras, ni tampoco de algo que nosotros pudiéramos dar a cambio. No hay nada que pudiéramos hacer, que pudiéramos ofrecer, que pudiera pagar por la salvación. Por eso la salvación en esta palabra dice que es por gracia. Recuerdan que estábamos hablando que es esa habilidad de parte de Dios, y dice que la salvación es esa gracia que Dios nos ha otorgado a nosotros, que no es por nuestro esfuerzo, que no es por un premio, por cosas buenas que hayamos hecho, porque en nosotros no estaba esa capacidad, así que no podemos, dice la palabra, jactarnos, no podemos creer que es por nosotros, ¿cierto? Fuimos salvos es por gracia y nacemos de nuevo por medio de esa gracia, y esa gracia a medida que vamos creciendo, entendiendo esa gracia en la cual estamos, es en la medida en que podemos nosotros reflejarlo a Él, reflejar su naturaleza, esa naturaleza de que Él es amor, que Él es misericordia, que es compasión. En medio de que vamos creciendo, entendiendo esa gracia, empezamos a reflejarlo más a Él. Empezamos, como lo hemos visto en clases anteriores, a crecer en nuestro carácter, en esos hábitos, a tener una identidad sana, a entender que nuestra identidad no es lo que los demás dicen, sino lo que la palabra de Dios dice de mí. Y nuestra vida total y todo lo que nosotros hacemos está basado en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, porque no hay algo, y vean esta frase, no hay algo en mí para hacer que Dios me ame más o me ame menos. Todo es gracia. Gracia es el evangelio que predicamos. Nada, absolutamente nada de lo que yo haga o pueda hacer, ni tampoco nada que yo deje de hacer va a generar que Dios me ame más o me ame menos. Él me ama simplemente, y ese amor no cambia. Entonces, nuestra salvación no vino a causa de que nosotros hubiésemos hecho algo en específico, especial, que hubiese motivado eso. No, es el amor de Él hacia nosotros, y vamos a irlo viendo poco a poco. Y cuando hablamos acerca de esto, y a través de lo que vamos a estar conversando, vamos a dar varias definiciones de gracia. Y pues, ¿qué es la gracia? Vimos al principio en el objetivo parte de esa definición, pero quisiera darles otra definición. Lean conmigo, por favor, esta nueva definición. Dice que la gracia es el poder y habilidad sobrenatural de Dios obrando en mi vida, capacitándome para recibir, disfrutar, hacer y permanecer en todo lo que la obra de Cristo ya entregó sin merecerlo. Es muy similar al objetivo cuando hablamos acerca de lo que es la gracia. Esa gracia es un poder y una habilidad sobrenatural de parte de Dios, que obra en nuestra vida, y que ¿qué hace? Nos capacita para que no solamente recibamos, porque así como lo vimos hace un momento, esa salvación fue por gracia, recibimos por gracia la salvación, todo lo recibimos por gracia, disfrutamos, hacemos y permanecemos en todo lo que la obra de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, todo lo que Él hizo lo podemos recibir a través de la gracia. De hecho, alguien decía, la gracia es la mano de Dios dando, y la fe es la mano del hombre recibiendo. Por eso más adelante vamos a hablar de la fe. Pero hoy vemos la gracia. La gracia es esa mano abundante de Dios que nos da. Y cuando vemos acerca de la gracia no es un concepto exclusivo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de gracia. De hecho, la primera vez en que se habla de gracia es en Génesis, el capítulo 6, el verso 8. Dice la palabra, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y allí ya aparece esa palabra gracia. Porque esa gracia es la que Dios ha provisto para que podamos tener una relación con Él. Desde el principio, desde la antigüedad, desde el libro de los orígenes, esa primera mención de la gracia habla acerca de una relación con nosotros. Esa gracia que Dios ha provisto. Y pues ya más adelante ya lo vemos más en el Nuevo Testamento, pero durante el Antiguo lo vimos muchas veces. Hay varias referencias acerca de la gracia. Pero vamos como estamos hablando de qué es gracia, vamos a ver esas definiciones desde la raíz, desde el hebreo, que era el que veíamos en el Antiguo Testamento, hasta también en el griego, que es la palabra que más se usó en el Nuevo Testamento. Lo van a ver allí en la diapositiva. En hebreo, gracia viene de una palabra que es chen.
Préstenme atención allí, vamos a dejar un momento la diapositiva para que puedan ver la definición y puedan tomar nota. En hebreo, una de las raíces es chen, y chen es mostrar favor aun cuando el otro no lo merece. O sea, Dios hacia nosotros mostró ese favor aunque no lo merecíamos. Es alguien que se inclina o se agacha para bendecir a otro de menor estatus. Es una ayuda, es un auxilio, una generosidad. Quisiera que me vieran un momento. Cuando el Antiguo Testamento hablaba acerca de esa gracia, estaba hablando acerca de esa ayuda, de ese auxilio, estaba hablando acerca de algo que era bello, encantador, placentero, ¿sí? Pero sabemos que el significado de las palabras puede intensificarse a través del tiempo. Y quisiera explicarlo con un ejemplo. Hace unos años, antes de 1945, la palabra explosión tenía una definición, ¿cierto? Y se pensaba en una explosión y se pensaba, claro, en un estallido. Pero después de 1945, con la bomba atómica, entonces en la mente de todos esa palabra explosión cambió porque vimos lo que una explosión podía hacer. Y ahora ya no era simplemente un estallido, ahora explosión era una devastación potencial. ¿Sí? Y de la misma manera pasa con esa palabra gracia. En el Antiguo Testamento tenía una fuerza, pero en el Nuevo Testamento la palabra gracia tiene un significado mucho mayor porque se nos ha revelado lo que esa gracia ha representado para cada uno de nosotros. Y por eso allí lo ven en el griego, esa palabra es charis. Charis significa dos cosas principalmente. Una de ellas es favor de Dios sobre nosotros y la segunda es la bendición de Dios hacia nosotros. O sea, charis, gracia, quiere decir favor de Dios y quiere decir bendición de Dios hacia nosotros. O sea, es favor y esa buena voluntad de Él hacia nosotros. Y es también una disposición amistosa que conlleva actos bondadosos. De hecho, Aristóteles hace muchos años escribió que la definición para él de gracia es la amabilidad demostrada hacia alguien en necesidad que no se da a cambio de algo y el colaborador no recibe nada. Lo hace por el bien de la persona que recibe ayuda. Nosotros éramos los que necesitábamos esa ayuda. Pero fíjense desde el principio y desde su raíz, y cuando toma esa nueva fuerza, esa palabra gracia desde el Nuevo Testamento, la expresión lo que habla es acerca de esa ayuda en favor de alguien que aún no lo merecía. Y es ese favor y esa bendición de Dios a través de todo lo que Él ha hecho. Hay otras definiciones que quisiera que leyéramos porque quiero que tengamos en nuestra mente qué es la gracia y que lo estemos viendo desde diferentes puntos. Hay un escritor que se llama John Scott. John Scott escribió: la gracia es el amor que se preocupa, se rebaja y rescata. Y está hablando acerca de la obra del Señor. También Matthew Henry, que es un escritor, un comentarista bíblico, él dijo: la gracia es la bondad y el favor gratuito e inmerecido de Dios hacia la humanidad. Gracia es un favor gratuito e inmerecido de Dios a la humanidad. Tú y yo hemos experimentado la gracia en muchas ocasiones, de muchas maneras. Tal vez ni siquiera nos dimos cuenta, pero una de ellas en la cual hoy somos conscientes es que esa gracia nos dio la oportunidad de ser salvos. Y hoy somos salvos no por lo que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios, no por lo que hicimos. De hecho, por lo que hicimos tal vez no mereceríamos. Pero la gracia, esa gracia es la que nos ha cubierto y nos ha dado ese favor inmerecido. Nos ha puesto en esa correcta relación con Él. La gracia es el amor de Dios y por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, quisiera que miráramos estas dos referencias. Pablo le escribe a Efesios y le escribe a los Corintios, y a los Efesios les dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Recuerdan que hace un momento lo leímos en otra versión. Dice: y esto no es de ustedes, pues es el don de Dios. ¿De quién es el don? De Dios. O sea, no es por nosotros. Dice: no es por obras para que nadie se gloríe, se crea algo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, de
El don es un don de Dios. La gracia para la salvación es un don de Dios. Y si es de Él, entonces no pertenece a nosotros. Simplemente no fue por nosotros. Es su gracia. Las personas sin Cristo solo tienen un encanto natural, ¿cierto? Que a veces por su carácter y por tal vez un buen comportamiento brillan y eso les da alguna clase de favor. Pero nosotros, tú y yo, tenemos gracia que proviene del Señor. Esa gracia que es un favor inmerecido, esa gracia que podríamos, como esos términos de hoy en día, es nuestra ventaja competitiva, es la ventaja que tenemos con alguien que no conoce o no cree en el Señor. Tú tienes y yo tengo la gracia del Señor y eso es algo sobrenatural. Ahora, Pablo le dice a los corintios, y por esto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y lo que vemos acá es que la gracia que Dios puso en nosotros no es una gracia escasa, no. Dice la palabra allí es que Dios nos dio una gracia sobreabundante para que abunde en nosotros toda gracia. Así que esa gracia es abundante de parte de Dios para sus hijos. Tenemos gracia, pero no es una gracia cualquiera. No es esa ese encanto natural que tienen las personas que no conocen al Señor. No, tenemos la gracia de Dios, pero la tenemos en abundancia. Eso es espectacular. Y cuando hablamos acerca de la gracia que es abundante, la gracia es más que una cosa, es más que una expresión. La gracia es una persona, la gracia es Cristo, es su obra en la cruz. Él es gracia, por eso no podemos tener en poco la gracia y tenemos que entenderla, porque no podemos ni menospreciarla ni tampoco tenerla en poco. Es importante que entendamos y por eso vamos a ver algunas expresiones de la gracia, algunas formas en las cuales podemos ver esa expresión de la gracia. De hecho vamos a ver 5, pero hoy por tiempo solo vamos a ver 2 y 3 más las vamos a ver en 8 días. Esas expresiones de la gracia, porque la gracia es esa mano de Dios que nos alcanza cuando nosotros no éramos cuando éramos totalmente incapaces más bien de ayudarnos a nosotros mismos. Esa es la gracia, esa gracia que nos salvó y que nos guardó. Y esa primera expresión de la gracia es que la gracia se expresa para salvación. La gracia se expresa para salvación. De hecho, lo hemos estado hablando desde que empezamos a presentar la gracia, pero rápidamente, cuando hablamos acerca de la gracia y de que Él nos salvó, pero ¿nos salvó de qué? ¿Cierto? Porque a veces olvidamos cuál era nuestra condición y olvidamos que a causa de nuestros delitos y pecados íbamos camino a condenación. Y Dios es un Dios justo y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, ahora lo vamos a ver, pero Él vino para no solamente hacernos felices, exitosos, hacer que nosotros nos realizáramos, que cumpliéramos nuestros sueños, no, Él vino porque era necesario que alguien pagara un precio y que ese precio que era el que se exigía por nuestro pecado, por nuestra culpa, fuese pagado. Entonces no fuimos salvos simplemente de un error cualquiera, fuimos salvos de la condenación, fuimos salvos de la consecuencia eterna a causa de nuestro pecado. Y Jesús pagó una deuda que Él no debía. Él asumió ese castigo por nosotros porque no lo debía hacer, simplemente no le correspondía a Él. Ese pago a lo que como resultado a nosotros nos dio el hecho de que ahora somos perdonados, somos justificados, ahora tenemos vida eterna. Es como piénsenlo, si ustedes van conduciendo y un oficial de tránsito los detiene, pero resulta que era amigo suyo y entonces usted se habla con él y ¡ay, qué bien! Sí, le acabo de embarrar, sí, y entonces el oficial le dice, pues le tengo que hacer la multa y sí, somos amigos, qué chévere, pero usted sabe que la embarró y aquí está la multa, pero él le hace la multa y al terminar de hacer la multa, él lo invita a tomarse algo, se cambia, ya no está en su traje de oficial de tránsito y va y lo acompaña y él, quien hizo la multa, también la paga y te la entrega ya cancelada. No suena lógico, ¿cierto? Pero
lo que hizo el Señor de una manera muy distante a ese ejemplo tan vago es que Él pagó por esa deuda que nosotros teníamos. Él sabía que nosotros no íbamos a ser capaces de pagarlo y Él, su gracia, nos pagó esa deuda, la extinguió completamente. Alguien que se llama John Chrysostom, bueno, no sé si lo digo muy bien, en el 398 dijo que mediante la cruz conocemos tanto la gravedad del pecado, pero también la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. En la cruz nos dimos cuenta que nuestro pecado era un tema importante, era gravísimo, nos llevaba a condenación, pero allí también vimos la grandeza del amor de Dios, ese amor tan impresionante de Dios hacia nosotros. Entonces esa gracia para salvación es importante por varios aspectos. El primero de ellos es porque la gracia para salvación es el poder y la habilidad de Dios para justificarnos, perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas. Lo voy a repetir. La gracia para salvación es importante porque es ese poder, esa habilidad de Dios para justificarnos, para perdonar nuestros pecados y para hacernos nuevas criaturas. Y Pablo nos habló mucho, el Espíritu Santo le dio mucha sabiduría a Pablo para dejarnos sabiduría muy, muy práctica y también muy profunda acerca de esto. Y en Romanos, el capítulo 3, verso 23, voy a estarles leyendo varias citas. Tomen nota, algunas están allí y es bueno que puedan en algún momento tomar otro espacio para que puedan estudiar detenidamente el video, porque no podemos detenernos mucho, pero en algún momento, en algún espacio lo puedan hacer ustedes. Pablo le escribe a los romanos diciendo: por cuanto todos pecaron, o sea, todos, nos incluimos nosotros, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjense en que Pablo allí dice que fuimos justificados no por un pago, no por un precio que pagamos. Dice, fuimos gratuitamente, a nosotros no nos costó, a ti y a mí no nos costó. Dice, fue gratuito para nosotros mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero Efesios, Pablo le dice a los Efesios, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Y qué está diciendo allí Pablo? Pablo está el Espíritu Santo enseñándonos que nuestro pecado nos había llevado a la condenación, pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, a través del sacrificio de Cristo. Y por su gracia es que nosotros hemos sido salvos. Teníamos una condición de pecadores, teníamos una condición que nos llevaba a un juicio, a un castigo, pero alguien tomó ese lugar como Salvador y gratuitamente para nosotros. Fue gratuitamente para mí que Él tomó ese lugar y proveyó de ese pago por mi pecado. Y ya lo vamos a ver, porque aunque yo no pagué, alguien tuvo que pagar. Porque aunque ese castigo merecía, ese pecado merecía un castigo, ese castigo debió ser cobrado. Y lo segundo es que es importante la gracia para salvación porque es la impartición del perdón de Dios. La gracia es esa impartición del perdón de Dios. Por eso es importante en la salvación. Y Pablo se lo dice a los corintios, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, entonces es importante este versículo, Cristo nunca pecó. Dice que entonces Él fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, Dios no pasó por alto el pecado. Él puso su ira sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Impresionante. Por eso vemos que la gracia es algo maravilloso. Tu pecado, mi pecado necesitaban de un pago.
Y no era el pago que nosotros quisiéramos ofrecer, no era un pago económico, no era un pago que yo pudiera hacer con cumplir una penitencia, no, era el pago que ya había sido exigido, era la sangre de un inocente que debía ser pura. Por eso los animales en el Antiguo Testamento simplemente eran sombra de lo que había de venir, y esa sangre era imperfecta y solamente cubría momentáneamente aquellas faltas que el pueblo tenía. Pero Cristo, dice la palabra, que Él fue ese Cordero perfecto que se entregó por nosotros. Entonces, nuestro pecado sí fue pagado. A ti y a mí no nos costó, pero a Él le costó la vida. Cristo pagó el precio. Y también, cuando hablamos de esto, ¿saben? Recuerdo un video que vi hace un tiempo y es un poquito largo y por eso decidí no colocarlo, porque es de un hombre que trabaja en el ferrocarril, en una estación por donde pasa el tren, y él trabaja en un lugar en donde hay un puente que es un puente elevado y momentáneamente lo tienen que levantar, y cuando viene el tren lo tienen que volver a colocar en su lugar. Y él está con su hijo jugando, cerca a la estación, ve la gente que sube al tren. La gente que sube al tren, allí hay gente de toda, como en todo lugar, como subirse a Transmilenio. Hay gente enojada, hay gente solitaria, triste, gente egoísta, gente alegre, gente envidiosa, hay gente que está en vicios, hay gente que está robando, hay de todo en ese bus. En ese tren, en ese momento había de todo. Y entonces él está con su hijo y se va a su estación, y su hijo empieza a jugar cerca del lugar en donde el puente elevado está, y él tiene que ir a operar el puente, y cuando ya el tren sale y viene a alta velocidad, entonces él tiene que bajar el puente, y cuando se da cuenta, por un error de su hijo y de él, de su descuido, su hijo que jugaba cerca al lugar del puente quedó atrapado en el puente. Y en ese momento, a causa de que ya no podía avisarle al tren, el tren viene muy rápido, él tiene que tomar en segundos una decisión. Es no levantar, no bajar el puente y esperar a que el tren se descarrilara y pudieran morir muchísimas personas que iban allí, o bajar el puente sabiendo que su hijo podía haber muerto allí, iba a morir y iba a salvar la vida de todos los demás. Y instantáneamente él lo que hace es bajar el puente, llorando y sabiendo lo que estaba pasando. Sale de la caseta y está desesperado, gritando, llorando, porque él sabe que su hijo acaba de morir. Pero todos los que van en el tren lo miran, algunos desprevenidos, no les interesa, simplemente siguen su vida. Y la reflexión al final de ese video es que el motivo de su desesperación era que él sabía que había entregado a su hijo, pero los demás no entendían la obra que acaba de pasar. Y muchos de nosotros vamos en ese tren en nuestra vida, ignorando que la obra de la cruz, que en la cruz Dios tuvo que entregar a su hijo para que muriera por nosotros, y que Él lo hizo por amor. Y a veces nosotros seguimos indiferentes en nuestros propios no sé, pecados y en nuestras propias cosas. La palabra dice que de tal manera Él nos amó que entregó a su hijo. La gracia que Dios nos dio es una gracia sobrenatural, porque Él puso a su hijo por nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa gracia. También, otras de las formas en que se manifiesta esa gracia para salvación es que es el amor que rescata. Es ese amor que rescata. Tony Cook, que es un escritor, dice: la gracia es el amor en acción. Esa es su definición para gracia. Gracia es el amor en acción. Juan, cuando escribe en su carta, dice: en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Impresionante. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para quitar nuestros pecados. No consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él. En eso no consiste la gracia. Consiste en que a pesar de nuestro pecado, Él nos amó y se entregó por nosotros. Dios nos ama tanto, la gracia de Dios está en nuestra vida de una manera tan significativa, porque su gracia no está solamente en el inicio de nuestra vida cristiana, en iniciar y en que seamos salvos y que iniciemos, sino que está en llevarnos también a que podamos tener continuidad y llegar a ese buen propósito, a ese final con Él. Esa es su gracia. El cielo no es para personas buenas, perfectas,
o religiosas. El cielo está para aquellos que entienden esa gracia, ese sacrificio por amor y aceptan ese sacrificio por su vida, por su pecado. Así que lo primero que quiero que recordemos es que la gracia nos ayuda porque la gracia se expresa a través de la salvación. Lo segundo es que vamos a ver hoy de las 5 expresiones de la gracia es la gracia que santifica. La gracia que santifica, como lo veíamos en la expresión de la gracia a través de la salvación, es que vemos esa gracia sobreabundante a través de ese proceso en el cual Dios nos salva y que no es por nosotros, es por la obra de Él, es por su amor por nosotros, motivado por su amor hacia nosotros y no por lo que nosotros pudiéramos ofrecerle a Él. Y ahora también esa gracia no solamente nos salva, sino que esa gracia nos santifica. O sea, el paquete de Dios es impresionante. Ahora no solamente nos salvó, sino que esa obra a través de su gracia también nos santifica. Nos está trabajando en nosotros todo el tiempo. La gracia nos da ese poder para no pecar, porque no se trata de que nosotros seamos buenos y trabajemos en nuestras fuerzas, el esfuerzo por no pecar. No, la gracia, a través de todo lo que hemos venido estudiando, esa gracia nos da esa capacidad para no pecar. Es la que nos da la fuerza. Esa gracia de Dios en nosotros nos da el poder. Recuerdan que parte de una de esas definiciones es que es ese poder de Dios sobrenatural en nosotros. Entonces, esa gracia de Dios no es, cuando hablamos de gracia, no estamos hablando del permiso de Dios para hacer lo malo, no, por el contrario, es el revestimiento de poder que viene sobre nosotros para que hagamos lo correcto. Porque ser buenos no es suficiente, se necesita la gracia de Dios para poder vivir en santidad. Necesitamos no solamente de una buena voluntad, necesitamos de su gracia para cada día caminar en santidad, para cada día caminar en fe. Y cuando hablamos acerca de esa gracia que nos santifica, una de esas características que nos muestran que esa gracia nos santifica es que la gracia es un poder y una habilidad de Dios para purificarnos y permitir que podamos vivir vidas santas en un mundo corrupto. Nosotros vivimos en un mundo que todavía está corrupto. Aunque cuando nacimos de nuevo nos dimos cuenta que nosotros cambiamos, que algo cambió dentro de nosotros, pero el mundo siguió igual. Aún en el espacio en donde tenemos que vivir, en donde nos movemos, muchos no cambiaron. Algunos también cambiaron con nosotros, pero el lugar no cambió. Muchas personas no cambiaron. Estamos en medio de un mundo corrupto, pero el Espíritu Santo, a través de esa gracia, el Señor nos da a nosotros la capacidad para vivir de una manera diferente. Y Pablo se lo dice a los Romanos, capítulo 6, el verso 1 y 2, dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Qué tremenda pregunta la que hace Pablo. Y dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Entonces, mírenme acá un segundo. Pablo hace una pregunta importante. La gente en ese tiempo estaba diciendo: pues si la gracia de Dios es abundante, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces pues vivamos como queramos, porque entre más pecado haya, pues la gracia también irá creciendo con ese pecado. Y Pablo dice: entonces la definición de ustedes de gracia es: podemos vivir la vida como queramos, porque para eso la gracia de Dios pues nos cubre. Y él les dice: no, de ninguna manera. No han entendido la gracia, no han entendido que esa gracia no solamente nos salvó, sino que esa gracia nos santifica. Esa gracia nos da el poder para ahora vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva identidad, a ese nuevo carácter. Entonces ahora viene ese segundo versículo que quería compartirles, que está en Judas. Y Judas escribe algo espectacular. Judas dice: les digo esto, allí lo pueden ver en la diapositiva, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Tremendo, ¿ah? Dice: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Tremendo lo que sucede acá. Y Judas dice: en sus iglesias hay gente que ha dicho:
pues la maravillosa gracia de Dios nos cubre, así que podemos llevar una vida inmoral. Como lo que dijo Pablo anteriormente a los romanos. Entonces, ¿qué? ¿Debemos seguir pecando para que la gracia aumente? No, no debemos ignorar que la gracia no solamente nos salvó, la gracia también nos santifica. La gracia nos da la capacidad para vivir en santidad, nos da la capacidad para cada día. Recuerden que esa definición de santidad, santo es apartado. Santo es separado, tú y yo somos separados y por eso cada día cuando creces en tu comunión con Él, Él va cambiando tu manera de pensar y te va ayudando cada día a caminar de esa manera separada para Él. Y pues tú y yo somos santos. Eso es parte de lo que la gracia de Dios hace en nosotros. La gracia nos santifica. La gracia no es pasiva frente al pecado. Por el contrario, es activa, porque ella lo que hace es darnos el poder para que podamos salir de esa vida de la cual nosotros estábamos acostumbrados. Pero por eso estamos estudiando la palabra, para podernos dar cuenta de lo que la palabra nos dice. D.L. Moody dijo, es un predicador, un hombre de Dios de hace muchos años, dice: la ley me dice qué tan desviado soy, pero la gracia viene y me hace recto. Eso hace la gracia. La gracia me da rectitud. Y también esa gracia que se expresa para santificarnos, una de sus características también es que es esa gracia que santifica, nos impide ser contaminados. La gracia que santifica nos impide ser contaminados. Y Pedro escribe y dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos, toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y saben, esa foto que ustedes ven allí, ese joven, es un niño que tiene una enfermedad que es conocida como el niño de la burbuja, el niño dentro de la burbuja. Es una enfermedad que son niños que nacen sin ese sistema inmune, o sea, cualquier cosa los puede enfermar, así que pasan su vida, fíjense que ella es una adolescente y pasan su vida dentro de una burbuja, literalmente. Tienen que guardarlos del ambiente porque como no tienen defensas, cualquier cosa los puede dañar. Y traigo ese ejemplo porque nosotros tenemos una burbuja que a veces no vemos. Como ese joven, esa burbuja lo protegía de ese mundo exterior. Pero para nosotros la gracia es esa burbuja que nos guarda, que nos santifica, que nos está haciendo cada día entender nuestros errores y llevándonos cada día a cambiar, a ser transformados, a moldear nuestro carácter conforme a la palabra, a permitir que esos buenos hábitos crezcan y que los malos hábitos desaparezcan. Somos guardados, esa gracia nos santifica. Cristo es el que nos da a nosotros esa renovación. Cuando Él va renovando nuestra mente y nos recuerda nuestra identidad y nos ayuda a crecer en ese carácter, allí es como vamos a ver la evidencia de que somos guardados. Porque la palabra nos dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, ¿se acuerdan? Y él está siempre allí buscando que nosotros salgamos de nuestro lugar, salgamos de nuestra identidad. Y si Él puede hacer que nosotros dejemos de entender nuestra identidad, la gracia, el carácter que debemos tener en Cristo, Él empieza a ganar terreno y empieza a llevarnos a su campo de acción. Pero tú y yo no podemos cederle terreno. Por el contrario, a través de este tiempo que hemos venido estudiando, espero haya sucedido como en mí, empieza a crecer esa fe porque entendemos la palabra. Y también la gracia que santifica es la impartición de la santidad de Dios. Recuerdan, esa gracia no solamente nos salvó, ahora nos santifica y es esa impartición de la santidad de Dios. La gracia de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos de acuerdo a lo que es nuestra identidad en Cristo, ¿cierto? Esa gracia, por eso Tito escribe, quisiera que lo leyéramos allí, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción. Pero miren Filipenses, y quisiera que nos centráramos en
lo que dice Filipenses. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, aún es más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar el resultado de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nosotros, Dios trabaja en ti y trabaja en mí, y nos da el deseo, nos da la capacidad para que nosotros podamos hacer y vivir como Él quiere que lo hagamos. Tú y yo podemos hacerlo, podemos vivir una vida fuera del estándar porque Él nos da la capacidad para hacerlo. Y por último, la gracia que santifica es el amor purificador de Dios. Es ese amor purificador. No es que nosotros seamos buenos, sino que ese es el producto de la relación que tenemos con Él, que produce buenos frutos en nosotros. O sea, es el resultado de pasar. Recuerdan que lo veíamos en las clases anteriores, cuando nos miramos al espejo cara a cara constantemente en la palabra, y esa palabra nos va transformando más a su imagen. Así vamos creciendo nosotros. Sin duda Dios nos perdona cuando fallamos, pero su gracia nos da a nosotros la habilidad para cada día poder ser guardados de esa manera de vivir, para apartarnos de sus comportamientos, para apartarnos de todo aquello que sabemos que está mal. La gracia que nos salva lo hace todo posible, aún el darnos la capacidad para vencer lo que para nosotros fue una esclavitud, para vencer el pecado. Cuando te dicen que tienes gracia, que eres una persona que tiene gracia, lo que debes recordar es que es Dios con su poder y habilidad sobrenatural guardándote, cuidándote, poniéndote en una buena en un buen ambiente, en una buena voluntad con los demás, porque su gracia es sobrenatural con nosotros. Su gracia es lo mejor que hemos podido recibir y tenemos que entenderla, disfrutarla, atesorarla, valorarla y no olvidarla. Tú y yo hoy en día somos salvos por su gracia, por su amor, por su sacrificio, y hoy podemos tener libertad en Él. Quiero que tomemos un momento para orar. Señor, gracias, sé que es mucha información lo que recibimos hoy. Danos la posibilidad de estar estudiándola, de estar repasándola, de detenernos en aquellos versículos, en aquellas partes en donde tú nos estuviste hablando, Señor, y poderlo estudiar en esta semana, en estos días, Señor. Trae revelación a nuestro corazón. Ayúdanos a entender ese plan tuyo, ese propósito tuyo a través de la salvación, ese propósito a través de tu gracia que no solo nos salva, sino que también nos santifica. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos en 8 días para que continuemos con la segunda parte de la gracia.